Bien, el problema de la convocatoria de 2021 de la ordinaria, el B4, que es de óptica física, dice lo siguiente. Dice, un rayo láser que emite luz de longitud de onda de 488 nanómetros, la longitud de onda son, esto es en el vacío, la longitud de onda del vacío son 488 nanómetros, incide desde el aire sobre una superficie plana de un material con un índice de refracción. El índice de refracción del material es 1,55. El rayo incidente y el reflejado forman entre sí un ángulo de 60 grados. Vamos a dibujar esto. Vamos a dibujar esto porque esto esquemáticamente sería así, una superficie de separación. Aquí tendríamos n sub 0, aquí tendríamos el material y lo que nos dice el problema es que si esta es la normal, el rayo incidente y el reflejado forman 60 grados. Es decir, estos son 60 grados, de tal manera que el ángulo incidente que sería solamente esto de aquí, pues son 30 grados, evidentemente, porque la primera ley de la reflexión nos dice que el ángulo incidente es igual que el ángulo reflejado, ¿no? El ángulo incidente es igual, vamos a ponerlo a otro sitio, desde aquí vamos a intentar utilizar. Aquí el ángulo incidente es igual que el ángulo reflejado. De tal manera que ya tengo el valor del ángulo incidente, tengo el valor del medio, pues lo único que me van a preguntar será seguramente el ángulo refractado. Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo el enunciado. Determine la frecuencia y la longitud de onda del rayo luminoso en el aire y dentro del medio material. Pues no, me lo han preguntado el ángulo, me han preguntado la longitud de onda en el material y la frecuencia en el aire y en el material. Bien, yo sé que la única magnitud que no varía cuando se cambia de medio es la frecuencia y la velocidad de la luz en el vacío es un dato del problema, la longitud de onda en el vacío también, y la puedo expresar la velocidad así, como lambda sub 0 por f, de tal manera que la frecuencia la puedo despejar y decir que es c partido por la longitud de onda en el vacío, es decir, 3 por 10 elevado a 8 entre lambda, que es 4,88 por 10 elevado a menos 7. Y por la coma de derivas hacia la izquierda por escribir notación científica. Y el resultado de esta operación es 6,15 por 10 elevado a 14 hercios. Esta frecuencia es igual que la frecuencia en el medio, es decir, no hay dos frecuencias, la frecuencia siempre es la misma, no varía. Lo que varía es la longitud de onda. Bien, utilizando esta expresión de la velocidad en el vacío, puedo escribir una expresión de la velocidad en el medio que será la de la onda en el medio por su frecuencia, la misma frecuencia que antes. Y utilizando estas dos ecuaciones yo puedo decir que si divido una entre la otra, C entre Vm me queda que es lambda en el vacío por F dividida entre lambda en el medio por F. Me cargo las Fs y esto de aquí es el índice de refracción. Índice de refracción del medio es igual a lambda sub 0 partido por lambda sub m. De tal manera que ya puedo conocer el valor de lambda sub m. Lambda sub m es lambda sub 0 partido por el índice en el medio. O sea, 4,88 por 10 elevado a menos 7 dividido entre 1,50 entre 1,55. Bueno, pues si me pones esto en la calculadora de dar 3,15 por 10 elevado a menos 7 metros o 315 nanómetros, como queramos. Bueno, pues ya tenemos los dos datos que nos pedían en el apartado A. La longitud de onda en el medio, la frecuencia en el vacío y en el medio, que es exactamente la misma. Y en el apartado B, lo que me piden es el ángulo que formará el rayo refractado, que ahora hemos terminado de dibujar, el ángulo refractado. Bien, si este es el ángulo incidente, más o menos así, el refractado vendría así, se metería un pelito hacia adentro, este sería el ángulo refractado, y me dicen que calcule el ángulo general rayo refractado con el rayo reflejado en el aire, es decir, con este ángulo de aquí que le voy a llamar beta. Bien, bueno, pues muy sencillo. Yo lo que voy a hacer es calcular el ángulo refractado, que es lo que sé calcular, ¿no? Yo aplico la ley de Snell para la refracción.
Y lo que puedo decir es que n sub 0 por el seno del ángulo incidente es igual al índice del medio por el seno del ángulo refractado. Sustituyo los valores que conozco. 1 por el seno de 30 es igual a 1,55 por el seno del ángulo refractado. De tal manera que el seno del ángulo refractado es el seno de 30 partido por 1,55. Si yo despejo de aquí alfa sub r es el arco cuyo seno vale seno de 30, que es un numerito, partido por 1,55. Bueno, pues si esto se mete en la calculadora, nos da 18,82 grados. De tal manera que si yo ahora cojo toda la recta normal, estos tres ángulos que suman el reflejado beta y alfa sub r, el reflejado más beta más alfa sub r suman 180 grados. Entonces beta, que es el que me piden, es 180 menos 18,82 menos 30. Y estos son 131,18 grados. Ya tengo el resultado del ángulo que forman estos dos rayos, el reflejado y el refractado. Y me pregunto también el problema, ¿existirá algún ángulo de incidencia para el cual el rayo láser sufra reflexión total? Bueno, pues tal y como está enunciado el problema, que me dice que el rayo láser incide desde el aire, pues si incide desde el aire, tengo que decir que no existirá ningún ángulo de incidencia para el cual el rayo sufra reflexión total. Porque para que se produzca la reflexión total, o para que encontremos un ángulo límite, para que se produzca una refracción de 90 grados, el índice de refracción del segundo medio tiene que ser más pequeño que el del primero. Y en este caso, el índice de refracción del segundo medio es mayor que el índice de refracción del primero. Por lo tanto, no se puede producir reflexión total.